si me ayuda con sus palmas. Alabemos al Señor. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria trae en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Alabemos una vez más al Señor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. 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 Amén. ¿Seguimos alabando al Señor? Seguimos alabando al Señor, que así sea. Vamos a decirle que el Señor es quien nos ciñe de su poder. Vamos a alabar al Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él. Y solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Una vez más. De ti será mi alabanza en la solo a Él alabaré.
Bendito sea ese Dios al que usted y yo le alabamos, porque es un Dios que vive. Amén. Es un Dios que vive. Y así mismo vamos a cantar el siguiente cántico. Vamos a decirle que tenemos un Dios vivo, un Dios dueño de la salud, que nos da paz y ya nos perdonó, si lo hemos aceptado. Y si no lo hemos aceptado, siempre Él tiene los brazos abiertos y hay fiesta en los cielos también. Vamos a alabar al Señor, vamos a alabar su nombre. Creo que es un cántico que todos conocemos. ¿Qué le parece si alabamos juntos al Señor? A una sola voz. Alabémoslo. Dios nos envió a su Hijo Cristo
Si es para el Señor, que sea fuerte. Sigamos alabando al Señor, sigamos alabando a ese Padre bendito, 3 veces santo. Alabemos.
Vamos a alabar al Señor con el último canto que tenemos antes de la meditación. Vamos a decirle que nosotros andamos por fe, que nosotros siempre debemos andar confiados en que tenemos un Dios que nos respalda. Amén. Alabemos. Alabemos al Señor. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, viendo al invencible protector, a vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, a vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, a vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas y sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, a vivir por fe y no por ver. Una vez más. Y sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, a vivir por fe y no por ver. A vivir por fe y no por ver. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a nuestro Señor? Porque Él es digno y merecedor también.
Así, en esa misma posición, mis hermanos, vamos a dar paso a la lectura bíblica de esta mañana. Lucas capítulo 12 del versículo 35 al 48. Repito, de Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48. Dice el Señor en su palabra, como título, El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El siervo fiel, versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que la pondré sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Damos paso a nuestro pastor para la meditación. Vamos a orar y luego de la oración los niños tendrán que subir también para recibir la enseñanza en esta mañana. Querido Padre, te damos gracias por darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Una vez más, te pedimos, Señor, que tú nos guíes en la meditación de tu palabra. Obra, Señor, en nuestras vidas, fortalece nuestra vida espiritual. Tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestras vidas, tu palabra. Haga la obra, Señor, para la cual es enviada. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. El pasaje que tenemos para esta mañana hace referencia a la esperanza del cristiano, la esperanza que nos lleva
a exigirnos más a nosotros mismos, la esperanza que nos confronta y también nos anima. La segunda venida de Cristo. Cristo regresará. El Señor Jesús en este pasaje, en esta parábola, pasa de lo cotidiano que ha venido hablando, de las cosas, de las actividades que compete a cada uno de nosotros, pasa a exhortar, a animar y también a advertir a través de estas parábolas qué sucederá con aquellos que no esperan la venida de Cristo. Así que hoy veremos esta confrontación con estas verdades que podríamos decir ineludibles. La verdad que Él viene y viene cuando menos lo esperamos. ¿Cómo vivimos la fe que ahora decimos tener? ¿Cómo vivimos el día a día en nuestro andar cristiano? ¿Cómo andaríamos si supiéramos que realmente mañana u hoy vendrá el Señor Jesucristo? ¿Cambiaría en parte nuestra manera de vivir? ¿Cambiaría en parte nuestra manera de actuar? ¿O seguiríamos iguales, pensando que así está bien? Bueno, el texto de hoy creo que a todos nos puede llevar a no solamente una reflexión, sino también a tomar una decisión de no vivir apegado a las cosas de este mundo o no vivir descuidadamente en la vida espiritual. Vemos aquí en esta parábola del siervo vigilante y luego vamos a ver el siervo infiel. En esta primera parábola vemos una exigencia que el Señor nos muestra, la exigencia de la vigilancia absoluta, vigilancia de estar alerta, estar atento, estar siendo juiciosos, porque muchas veces uno puede estarse descuidando en su vida espiritual y no darse cuenta que se está apartando, se está enfriando y está dejando de ser vigilante. Entonces Jesús nos llama a estar en una alerta total. Estar alerta significa estar consciente de cómo estamos y cómo andamos. Y para ello Dios nos ha dado ciertos instrumentos, como es la Biblia, la palabra de Dios, como es la oración, como es el asistir a la iglesia continuamente, como es el de comunicar su mensaje, estar involucrados en predicar su palabra. Todo eso, estar involucrado en ello, sin duda demostrará que estamos vigilantes en la vida cristiana. Por lo tanto, aquí el Señor nos dice, y hay una frase que me llamó la atención, en el versículo 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa esa frase? Estén ceñidos vuestros lomos. Antiguamente, en este tiempo, los hombres, las mujeres, llevaban túnicas largas, ¿no? Y para poder hacer alguna actividad que demandara rapidez, que demandara inmediatez en lo que tenían que hacer, tenían que entonces evitar o quitar aquello que les estorbara o que los hiciera lentos o que pudieran tropezarse. Y para ello usaban un cinto que hacía que la ropa se ajustara, se apegara al cuerpo. De tal manera que eso permitía que la persona pueda moverse ágilmente, rápidamente. Hoy también vemos y algunas personas que sabemos que si no tenemos bien los cinturones puestos, los pantalones se nos pueden caer. Para eso se inventaron los cinturones. Y vemos que atletas y algunos deportistas no usan ropa floja, usan ropa ceñida. Por ejemplo, los ciclistas usan ropa ceñida porque se han dado cuenta que si
hay ropa suelta, eso evitará que ellos puedan ir más rápido. Entonces necesitan ropa que esté ceñida para que el viento no los detenga, sino puedan ir más rápido. Han descubierto que llevar mucha tela también estorba, molesta. Entonces los atletas saben este punto. Lo mismo, hermanos, a veces uno tiene que ajustarse la ropa, mangarse las mangas para poder hacer una actividad con la libertad que necesitamos. Cuando la Biblia dice entonces estén ceñidos vuestros lomos, tiene que ver con apegarse a algo, que nuestra vida se apegue a la palabra, quitando cualquier estorbo que haya en nosotros, cualquier cosa que pueda afectar el que podamos caminar, correr en algunos casos, trabajar o hacer una diligencia. Todo aquello que estorba, todo aquello que está afectando a nuestra vida. Despojarnos, por ejemplo, de la pereza, despojando de la pasividad espiritual, eliminar esas túnicas sueltas, esas cosas que están allí, pero que no nos ayudan para nada. Hay pecados, hay distracciones, hay pérdidas de tiempo en algunas cosas y actividades que no nos dan ninguna edificación. Hay avaricia, hay entretenimiento en las cosas mundanas, hay muchas cosas que están más bien socavando o afectando la vida espiritual del creyente. Todo eso tenemos que entonces pensar bien y quitarla de nuestra vida. Eso está impidiendo que podamos servirle al Señor con libertad y con diligencia. Quizás algunas cosas que si lo quitas vas a poder tener mucho más eficiencia en las actividades o en el desempeño de tu servicio cristiano. También nos dice la siguiente frase: y vuestras lámparas encendidas. No solamente dice ceñido vuestros lomos, sino también dice vuestras lámparas encendidas. Es decir, la lámpara, por obviamente razón, nosotros sabemos que es algo que ilumina en la oscuridad. La lámpara que cada uno debe tener debe ser entonces la palabra de Dios, como dice la Biblia: lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Pero esta lámpara significa que yo la necesito para ver bien. Es la Biblia lo que nos permite ver bien. La Biblia dice que ella es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y que permite que nosotros podamos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces necesitamos de esa lámpara encendida en nosotros. Obviamente una lámpara necesita en antigüedad aceite. El aceite permitía entonces que la lámpara esté encendida, y eso es simbolismo también del Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo también Dios nos los ha dado. El Espíritu Santo habita en cada creyente y la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu Santo, la necesitamos, de tal manera que eso en nosotros permitirá que haya luz, que es la verdad, que es el conocimiento, que es la sabiduría. Todo eso significa la luz que viene de parte de Dios, y la luz perfecta y directa que vino de parte de Dios es Jesús. La Biblia dice que Él vino a este mundo de oscuridad, pero los hombres amaron más las tinieblas que su luz. Entonces tenemos que tomar en cuenta que necesitamos tener nuestras lámparas encendidas, buscar la llenura del Espíritu Santo, obviamente, y cada día pegarnos a conocer y estudiar la palabra de Dios. Entonces significa estar despiertos, estar anhelantes, estar deseosos y buscando llenarnos del Espíritu Santo, y que no nos sorprenda la noche, la oscuridad. Así que recuerden ustedes la parábola de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Bueno, la idea entonces está claro. El Señor no te puede decir, no nos ha dicho cuándo vendrá, porque ya nos conocen. Que siempre decimos, todavía hay tiempo para hacer cualquier otra cosa. Pero la idea es que siempre
anhelemos hacer lo que es correcto delante de Dios y para Él, como que si fuera el último día. Y eso hacerlo continuamente. Así que vemos aquí a través de esta parábola estas dos frases importantes: ceñidos vuestros lomos y lámparas encendidas, sometidos al Señor, quitando todo estorbo, todo aquello que está de más en nuestra vida y que no nos da ningún buen provecho espiritual. Tiempo es lo que necesitamos aprovechar. Y la Biblia dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Aprovechando qué? Entonces, a todos Dios nos ha dado las 24 horas de un día y los 7 días de una semana. Y nos está dando el mismo tiempo a todos. Cada uno verá cómo entonces usa ese tiempo, el tiempo que tiene. Cada uno debe ser sabio en qué cosas son las que está mayormente usando el tiempo, el recurso, y siendo diligente, no perezoso. Así que si hay pereza, si hay algo que nos distrae, si hay una relación nociva, si hay una situación de un pasatiempo equivocado que no tiene ningún provecho ni fin para lo más importante en la vida, que ahora que somos cristianos sabemos que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Si hay algo que entonces debemos tener presente, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y para ello hay que ceñir nuestros lomos, dando todo estorbo, para que podamos ser diligentes, como dice la Biblia, ser fervientes en espíritu, dispuestos siempre para el Señor, en todo lugar, en todo momento. Y lámparas encendidas. Eso significa entonces cada día ser guiados, llenos del Espíritu Santo, cada día meditando en su palabra y cada día viviendo en santidad, que es el requisito importante, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Aquí también en esta parábola vemos la motivación o la promesa que el Señor da para los que le sirven, para el que sirve, para el siervo. Los siervos fieles no solo son recibidos en su reino, no solamente serán recibidos allá en los cielos, sino que dice que el amo, es decir, que Jesús, se ceñirá, tomará la postura de siervo y les servirá. Eso será como una recompensa, diciéndole: tú, mi siervo, has hecho todo esto, ahora permíteme servirte a ti. ¿Y de qué manera el Señor lo hará? El Señor así lo promete según el texto que hemos leído. Dice: os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, dice el Señor. Así que los siervos que sirvieron a Jesús, Jesús les dice: yo les serviré a ellos también, en una recompensa, en una forma tan especial de honrar a los que han sido fieles a Él, a los que han tenido sus lámparas encendidas, a aquellos que no han desmayado, no se han descuidado, han perseverado, han batallado en la fe a pesar de muchas cosas que humanamente desaniman, que humanamente son duras, que humanamente son difíciles, pero en la fe, en el poder del Espíritu Santo, podemos seguir adelante, podemos avanzar y podemos ver que el Señor también no nos ha dejado solos. Mensaje entonces del Señor aquí para nosotros es: manténgase fieles. La venida de Cristo está cerca. Miren qué cosas los está haciendo descuidar, apartarse o apagar su lámpara. Es necesario entonces que tengamos firmemente un compromiso con Dios que nos lleve a la fidelidad en la espera, fidelidad mientras esperamos su venida, que será premiada, por cierto, con un honor y un servicio inigualable de parte de Cristo. Ahora, aquí vemos que el Señor también nos habla figurativamente. ¿Acaso el padre de familia sabe cuándo ha de venir el ladrón? Sí, el ladrón siempre
llega sin avisar. Y la analogía es la sorpresa, la hora inesperada. El punto es que así vendrá el Señor, como ladrón en la noche. La hora no se sabe. Y en la noche debe ser difícil, porque en la noche usted no va a estar cada noche sentado allí en la sala o en la puerta o en la ventana a ver si llega alguien. Por más que usted haga eso, va a cabecear, va a dormir. Usted necesita descansar, necesita dormir, pero necesita estar preparado. Y obviamente miren que uno necesita a veces tener un sueño hasta ligero. Para ello entonces necesita tener un hábito saludable para dormir y poder escuchar cuando alguien golpea la puerta. Entonces necesitamos, hermanos, aunque el Señor venga y en un momento dado llegue así de un momento a otro, estar preparados, estar listos para que el Señor nos lleve. Pero la idea de dormir significa de descuidarse completamente de la venida de Cristo, descuidarse de velar, descuidarse de perseverar en la fe. Así que el mensaje está claro en esta parábola: el Señor vendrá de una manera inesperada, o en la hora inesperada, en la hora que uno menos lo piensa, inesperada y decisiva. Entonces no habrá más tiempo para prepararse después de que Él llegue. Esto ya lo tenemos claro, que el Señor nos ha dicho: no habrá más. Una vez que Él ya llegó, una vez que Él ya, o dice otra parábola, cerró la puerta, cerró la oportunidad, cerró el llamado. Esto no es para siempre. El llamado es ahora, el tiempo es ahora, la oportunidad es ahora. Llegará un momento en que el Señor dice: ya, hasta aquí no más. Claro, el Señor también nos dice en otra parte de su palabra que aunque algunos creen que tarda el Señor en venir, no es que tarda o que se ha retardado por algo, sino que Él es paciente para con todos, a fin de que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nuestra fe debe ser vigilante, activa, no un descanso pasivo, no un estar en modo automático, de tal manera que no hacemos mayor esfuerzo ni estamos dispuestos a sufrir penalidades por el Señor Jesucristo. Es todo lo contrario. Tenemos que estar en una continua acción, vigilantes. ¿Vigilantes de qué? Primeramente, de que nosotros no nos acomodemos a las cosas de este mundo, a vivir ligeros, como alguien me dijo en una ocasión, un pastor que ya no está aquí, sino se partió a la presencia del Señor. Dice: mi equipaje es ligero, mi maleta es ligera. Si el Señor me llama, no tengo por qué estarlo pensando dos veces. Pero me dejó pensando cuando él dijo eso. ¿Cuáles son aquellas cosas que a usted le costaría dejar? Le costaría, o pensaría, o preocuparía mucho si llegara la hora de partir de este mundo. Debemos tener esa ligereza, de tal manera que nada ocupe en nuestro corazón el primer lugar que le corresponde al Señor, que le corresponde a Dios. Y eso es difícil, hermanos, porque la Biblia dice: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? En lo que te dedicas, en lo que te desvives, en lo que piensas, en lo que siempre te estás involucrando en eso. Eso es tu tesoro. ¿Qué es tu tesoro? Tu trabajo, tu bienestar en tu casa, tu comodidad. ¿Qué es tu tesoro? Tu figura, tu belleza. O sea, ¿qué es lo que más te preocupa y busca la manera de alcanzarlo? Y date cuenta si esas cosas están ocupando el primer lugar, de tal manera que el involucrarte en la obra del Señor, en convertirte en un obrero aprobado por el Señor,
en ser una persona que vive en obediencia y santidad de la verdad, te están alejando de estas cosas, de todo eso. Te está volviendo una persona muy egocéntrica, una persona incluso fosforito, iracunda. Te estás volviendo una persona problemática, te estás volviendo una persona gritón, falta de misericordia. ¿Cómo estamos nuestra lengua? ¿Somos de las personas que hablamos por hablar o somos muy cuidadosos de hablar, hablando lo que edifica? ¿O somos de las personas que enseguida criticamos, respondemos? ¿Somos de las personas que estamos en chismes y cuentos? ¿Nos gusta compartir el evangelio o nos gusta compartir el chisme de alguien? ¿Nos gusta más darle gusto a nuestros ojos que leer la palabra del Señor? ¿Nos gusta más? ¿Qué es lo que más nos apasiona, en lo que no saca provecho nuestra vida? Si bien es cierto, hay cosas que tenemos que hacer, como trabajar, comer, dormir, pero aún estas cosas no están en el primer lugar. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, porque la voluntad, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando los discípulos se morían de hambre, Él estaba más preocupado en la obra del Señor. Entonces, cuando una persona está más deseosa de servir al Señor, hermanos, al cuerpo a veces se lo maltrata. No se lo maltrata porque le gusta, sino porque muchas veces hay cosas que son prioritarias y demanda. Como venir al culto cansado, con dolor de cabeza. Y cuando llega acá, el gozo hace que se vaya todas esas cosas. Pero cualquier cosita es pretexto. Cansancio, no voy a alcanzar, es peligroso, en la noche no salgo, cualquier cosa. Pero no solamente démonos cuenta si nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, su vida de fe está creciendo. Está doblando tiempos de oración, doblando tiempos de meditación en la palabra, está compartiendo el evangelio con otras personas, estás viendo amor y misericordia para con los necesitados, para con el perdido, etcétera, etcétera, etcétera. La vida del Espíritu Santo es una vida que nos lleva a reflejar a Cristo. Por lo tanto, sí hay que tener cuidado en ver si no estamos aflojando o buscando otras cosas que nos estorban y no estamos ceñidos nuestros lomos, ni tampoco nuestras lámparas están encendidas. Y el Señor dice esto respecto a estar preparados para su venida. También la Biblia aquí nos dice acerca de la exigencia que el Señor nos pide a sus siervos. Exigencia. Sí, por un lado nos habla de la postura en la que debemos tener, la actitud o con la prontitud con la que tenemos que día a día actuar. Prontitud. También nos habla de la exigencia. Esa exigencia que, así como cuando usted dice, aquí los que han estado bajo exigencia académica saben que para sacar buena nota y pasar una materia tienen que, como dicen algunos, quemarse las pestañas. O como algunos dicen, tengo que entregar un trabajo tal día, así que horas y horas y hasta tarde en la noche para poder cumplir con la responsabilidad de entregar un trabajo a la hora que es. Esa exigencia sabemos que nos lleva a ser responsables con alguien. Con el Señor también tenemos que pensar ser responsables ante lo que Él nos pide, porque somos en primer lugar siervos de Él. Así que en esta parte, tras el mandato de estar alerta, vigilantes, Jesús se enfoca en el trabajo que debemos hacer mientras esperamos su venida. Aquí nos habla desde el versículo 42, ya hablando de el siervo infiel. El siervo infiel. Fíjese que él habla de un siervo que
siendo que tiene un gran privilegio, una gran responsabilidad, él hace de las suyas y no actúa honesta ni diligentemente como debe hacerlo. Y le llama a este mayordomo, sí, es un mayordomo, pero infiel. Y hay también uno que es fiel. Miren lo que dice allí. Cuando le preguntan a Jesús, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijere en su corazón, mi siervo tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahora, dice la última parte de este versículo, de esta parábola: y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué nos ha dado el Señor? Tienes una responsabilidad en tus manos, tienes un ministerio que cumplir. A todos nos ha dado un ministerio que cumplir, a todos. Todos tenemos un ministerio. Si yo les preguntara quiénes tienen a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, usted levantaría su mano diciendo: sí, yo tengo a Cristo como mi Señor y Salvador. Si usted levantaría la mano hoy diciendo: sí, yo tengo a Cristo como mi Señor y Salvador, ok, entonces sepa que el Señor le ha salvado y ahora espera que también usted retribuya en agradecimiento esa salvación sirviéndole. Si Él le salvó, tiene también todo el derecho de pedir que usted y yo seamos fieles a Él, si es su Señor y es su Salvador. Por lo tanto, Dios le ha dado a usted y a mí una comisión que cumplir, un servicio que cumplir. Obviamente en una forma correcta, en santidad, con amor, con disposición, con entrega. Necesitamos todo eso. Pero nos dice: vayan y hagan discípulos. Cada uno de nosotros tiene el ministerio de la reconciliación. Cada uno, todos. Todos aquí tenemos el ministerio de la reconciliación. El ministerio de dar a conocer el Evangelio de Cristo. Cada uno. Usted no necesita la autorización, el permiso de la iglesia o del pastor para que haga discípulos de Cristo. No suyos, no míos, sino de Cristo. Y no sé si usted se ha propuesto la tarea de hacer discípulos, es decir, alguien que lo imite a usted, siendo que usted imita a Cristo. Usted le podría decir: hey, ven, sígueme. Si quieres un modelo de cómo es un cristiano, mírame a mí. ¿Usted le podría decir eso a alguien? ¿Usted le podría decir eso? ¿Verdad que nos pone en aprietos eso? ¿O nos pone a pensar? Si acaso no podemos hacer discípulos, es porque algunos
no nos quieren seguir ni nos creen. Ahora, cuando venga el Señor Jesús, usted y yo, ¿qué le diremos si el Señor me dice: ¿a cuántos has ganado con el Evangelio y a cuántos has discipulado? ¿A cuántos has ayudado a caminar en la fe? ¿A cuántos? De una manera intencional, así como Jesús vino, escogió y estuvo con ellos, les enseñó, los ayudó a caminar, los ayudó a crecer. Así. ¿Cuántos podemos decir hoy: Señor, yo quiero hacerlo así? Pero eso va a demandarte, te va a demandar, te va a exigir. Pero aquí no es opcional, más bien la comisión ya está dada. Ya dependerá de que cada uno se mueva y lo haga. Cuando venga el Señor Jesús, cada uno tendremos que responder ante Él y decirle por qué lo hicimos o por qué no lo hicimos. Y cada uno está llamado a ser un discípulo, a ser mínimo un discípulo. Entonces, no sé si cuando venga el Señor Jesús podremos decirle, o podemos escuchar decir: ven, buen siervo fiel. Si bien es cierto, a uno le ha dado Dios unos talentos, a unos más, como la parábola de las minas. Unos tienen otra responsabilidad, otras funciones dentro del cuerpo de Cristo, pero a todos Dios nos ha dado mandatos de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Miren que aquí el Señor dice que el mayordomo fiel y prudente es el que se encarga de darle ración. Es decir, el mayordomo tiene a su cargo a otros y tiene que saber cómo darle la ración, darle el alimento. El mayordomo es el que administra lo que es de su Señor y lo administra para bien de Él en una correcta forma. La tarea principal entonces de los siervos o los mayordomos o de a quien Dios ha puesto o le ha dado un cargo es la de confiarle su palabra, la palabra de Dios, la que usted medita, la que usted estudia, la que usted conoce. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Poder darle la ración respectiva. Usted tiene una familia, le da la ración respectiva de la palabra de Dios a su familia. Usted tiene compañeros de trabajo, le da a conocer la ración, el mensaje de la palabra del Señor. Usted tiene siempre una ración para poder compartir el maná de Dios. Tiene siempre para poder cumplir, darle a conocer la palabra a otros. Eso demanda entonces estar diligentemente estudiando y preparándonos en la palabra del Señor. Recompensa para el que es fiel, dice el Señor, que le pondrá sobre todos sus bienes. Pensemos entonces, hermanos, en las pequeñas tareas que tenemos que hacer acá y luego en la gran tarea que el Señor nos pondrá al ver nuestra fidelidad. Así que creo que este proceso es una prueba también que el Señor nos da y nos otorga. Nos da recursos. Tenemos muchos recursos. Tenemos muchas cosas que Dios nos da. Cómo las administremos, cómo las usemos para cumplir su voluntad. Eso es lo que Dios espera y va a recompensar al que es fiel. Al que es infiel, vemos aquí que el Señor habla de un castigo duro para con el infiel. Y este mayordomo infiel es el que tiene un pensamiento mundano, es el que comienza a pensar egoístamente,
Y él dice: mi Señor tarda en venir. Como algunos han dicho hoy, el Señor todavía no viene. Todavía puedo disfrutar de una canita al aire. Sí, todavía, no, como alguien dijo, todavía, cuando el barco se esté hundiendo, ahí me lanzo. Hay algunos todavía que pretenden o piensan de esa manera. Y eso es una actitud muy perjudicial para cada persona. El error entonces de este siervo, de los que piensan así, es un pecado mortal. El pensar que es una demora la venida del Señor, y que vive entonces como si su regreso fuera una utopía, y no tiene una certeza, no se pone diligente. Así que vemos aquí que este mayordomo infiel, teniendo ese pensamiento, ¿cómo actúa? Con violencia, con abuso, maltrata a sus siervos o a los siervos. Es decir, muchas veces una persona puede tener mucha ínfula, mucho ego, y comienza entonces a maltratar a otros. El maltrato es una evidencia de amor al poder, de amor al cargo, de amor al puesto. Y a veces alguien quiere hacer del reino de los cielos su reino. Algunos bromeando dicen que leen mal cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, y ellos leen se ha cercado para ellos. Entonces, cuando una persona tiene una actitud así, puede ser una persona prepotente, puede ser una persona autoritaria, puede ser una persona que ama el puesto, ama el cargo más que a las personas. El apóstol Pablo en alguna ocasión también tuvo que vivir eso. Cuando él iba a visitar a ciertas iglesias, los líderes, mejor dicho, el líder de aquella iglesia, de aquel lugar, indisponía, hermanos, para que no reciban o para que duden del ministerio del apóstol Pablo. Y eso también es una forma de maltratar. Cuando alguien expone a las personas hablando mal de un líder o de un hermano o hermana que está a cargo. Indisponer es hablar mal de alguien. Ser imprudente, a veces se peca por imprudencia. Cuando la Biblia nos dice respeto, respeto. Hermanos, hay gente que hoy en día no respeta. Ya se olvida ciertos modales. Cuando el hijo está en casa y la mamá o el papá les dice algo, ellos se ponen más enojados que el papá y la mamá. El hijo le llama la atención al papá y la mamá. Así pasa en la iglesia. No respetan al líder, lo hacen quedar mal, se burlan de esa persona y hablan mal de esa persona. Maltrato. En las iglesias a veces se dan maltratos, y eso no debe darse, pues en la iglesia como en el hogar debe haber respeto. Que se está perdiendo, es un valor que se ha perdido. Los cristianos deben ser respetuosos en todo sentido, respetuosos. No digo que usted debe aceptar todo lo malo. Respetar el orden instituido, respetar a las personas, al anciano, dice la Biblia, como a padre. Uno debe respetar a los hermanos que son ancianos, que tienen ya sus canas, no burlarse de ellos, no tomarlos con menosprecio. Respeto a ellos. Respeto a los niños también. Pues sí, los niños, el Señor se indigna cuando los maltratan a ellos también. A veces como padres cometemos abusos a los niños. Les gritamos, les golpeamos, los estropeamos, les gritamos. Maltrato
abuso. A veces hay respeto entonces entre nosotros como hermanos, y eso no debe ser, porque eso no es algo que sea del espíritu cristiano. Respeto, hermano. Que Dios nos ayude a ser muy respetuosos. Eso significa, respetuoso significa tener mucho cuidado de no hacer algún daño a alguien. Cuidado con lo que digo, con lo que pienso, con lo que manifiesto, con lo que hago y con lo que no hago. Cuidado. Porque nuestra finalidad debe ser el amor a los hermanos. Y si tengo que hablar y exhortar, lo haré con tal cuidado de no lastimar más de lo que ya está. Si hay algo que tengo que saber, que corregir, pues tengo que hacerlo con prudencia. Por eso la Biblia dice: si tu hermano peca contra ti, ve a él y estando solos, no delante de otros. Hay veces que se peca por imprudencia, hablar delante de otros, señalar la falta delante de otros. Si usted quiere corregir algo que está mal, hágalo con amor y respeto. Con respeto. Porque el amor nos lleva a respetarnos. Por más que tengamos la razón, tenemos que ser cuidadosos de decir nuestras razones. Y eso es parte del cristiano. Mire que la Biblia dice que vuestra gentileza sea conocida de todos. Vuestra gentileza, vuestra cordialidad, vuestra amabilidad, vuestro respeto. Y cuando estés en un cargo, Dios te ha dado un cargo, una responsabilidad, tómalo con la humildad, pero con la seriedad de ser responsables en hacerlo cuidadosamente. Ahora, que te van a faltar respeto, te van a faltar. Pero no por eso debes perder la calma, debes dejar eso en las manos del Señor, no llenarte. O sea, porque lo que debes tener cuidado es tu corazón. No es lo que te han hecho o te han dicho, sino lo que nace en tu corazón. Cuidado. De que te van a faltar respeto, te van a faltar respeto. De que te van a decir cualquier cosa porque te equivocas, te van a decir. Pero en mí está el cuidar que nuestro corazón no nazca odio, rencor, resentimientos, todas estas cosas que afectan a nosotros. Yo digo siempre y pienso que más vale recibir la ofensa que hacer la ofensa. Más vale que nos agredan que agredir. Más vale que nos falten al respeto que irrespetarnos nosotros. Aunque ninguna de estas cosas son fáciles de soportar. Por eso necesitamos andar en el espíritu y no en la carne. Y a veces pasa entre los esposos. La esposa irrespeta al esposo. Por eso la Biblia dice claramente: al esposo le dice, ama a tu esposa como Cristo. Pero a la esposa le dice, respeta a tu marido. Y a veces la esposa o el esposo también falla. En la medida que el esposo debe amar a su esposa, pero también la esposa debe respetar a su esposo. Y como dicen, como tú no cumples, yo tampoco cumplo. Por eso le digo, todo depende del corazón de cada persona. A Dios nos dará, como dice su palabra, según haya sido la obra de cada uno. Pero la justificación delante de Dios no será, es que esa persona actuó primero. La justificación delante de Dios es que esa persona, como alguien una vez me hizo perder la paciencia, es que esa persona hizo esto. O sea, ¿más valió tus pensamientos que los mandatos del Señor? No puede ser. Cuando Dios nos dice, perdona, ama, ora por lo que ultrajan y os persiguen. Obviamente que todo esto debe ser también en la sabiduría del Señor, en la verdad de la palabra del Señor, porque hay cosas que no se la entienden o no se la interpretan correctamente, y uno tiene que actuar con mucha diligencia y sabiduría
en la palabra del Señor para actuar correctamente, con una actitud correcta. Así que muchas de estas cosas pueden pasar en los siervos, porque si decimos somos siervos del Señor, sí, porque Él es nuestro Señor y le servimos, pero ¿con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Estamos maltratando? ¿Estamos abusando? ¿Estamos aprovechándonos de una circunstancia, de una situación? Puede haber entonces violencia y abuso. Puede haber también mundanalidad, es decir, no le da la ración de comer, es decir, no anda en acuerdo a la palabra, más bien anda dando una palabra suya, propia, y no la palabra del Señor. Es decir, la palabra suya, la palabra propia puede ser comentario, crítica, chisme. Algunos andan en cosas de pecado, andan apegados a los placeres de este mundo, a los excesos de este mundo. El ayuno que ahora debe ser practicado de manera personal, el ayuno que debe ser practicado de manera continua, pero no es el ayuno que algunos dicen, estoy lavando, estoy cocinando, estoy trabajando, pero hoy día estoy de ayuno. No, el ayuno debe estar acompañado de oración. Debe ser un tiempo dedicado a orar y olvidarse de comer. No es el ayuno, es que estoy ayunando hoy estoy haciendo otras cosas, está ocupado, pero solamente el ayuno es no comer. No, el ayuno es el dedicarse a ejercitarse espiritualmente a través de la oración y la meditación de la palabra del Señor. ¿Puede usted retirarse algún día, en algún lugar, así, retirarse solo con la Biblia en la mano, sin llevar ningún alimento, nada, solo para estar orando y meditando en la palabra del Señor? Puede irse en la mañana y regresar en la tarde, casi en la noche. Todo ese día he estado orando y meditando. Creo que eso es lo que nos falta a la mayoría, un tiempo a solas con Dios. Ya no, es más, no lleve ni celular, no lleve, que no haya internet, no haya nada. Solamente usted, la Biblia, buscando de Dios. Puede haber entonces en los siervos del Señor mundanalidades, pueden haber muchas cosas que están afectando seriamente la vida cristiana. Como dice primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6, no durmamos como los demás, no durmamos como los demás. Y aquí del no dormir es que la gente está en un sueño profundo, es decir, vive la vida loca, vive como tú quieras, en donde todo gira en torno a ego y yo. Me gusta esto, quiero esto, voy acá, hago esto, en base a lo que me gusta y me hace sentir bien. Todo en base al ego. No durmamos como los demás, estemos despiertos, dándonos cuenta de la realidad, y esa realidad nos permite la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para discernir la realidad. Sino velemos y seamos sobrios. Sobrios significa estar conscientes, conociendo exactamente la realidad de lo que está pasando en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Versículos 47 al 48 nos habla de una ley de la responsabilidad, ser responsable ante el Señor. Mayor conocimiento de la voluntad de Dios será mayor castigo si le falla. Mayor responsabilidad que Dios nos ha dado, mayor castigo. Debemos tomar en cuenta entonces lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. De eso nos va a pedir cuentas. Todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Ahora, ¿le parece poco que Dios nos haya dado su palabra, el Espíritu Santo, sus promesas, mandamientos?
¿Le parece poco? ¿Le parece poco? Porque esto no es únicamente para el líder de una iglesia o de un ministerio. Si bien es cierto, esa es otra responsabilidad que se añade, el ser líder de una iglesia, el ser pastor, diácono, presidente, etcétera, etcétera. Sino que le parece poco a usted el tener ya la palabra del Señor en sus manos y en su idioma. Le parece poco conocer lo que la Biblia dice y las bendiciones que Dios ha derramado en nosotros, como también sus mandatos, sus responsabilidades. Todo eso ¿le parece poco? Bueno, bastante, ¿eh? No lo debemos tener como poco. Así que a todos Dios nos va a demandar. ¿Qué se le ha confiado a usted? Aparte de lo que hemos mencionado, un ministerio, una iglesia, una familia, un matrimonio, hijos. ¿Qué se le ha dado a usted? ¿Tiene padres, abuelos, familia? Tiene, eso es suyo, lo suyo. Ese es lo que usted puede hacer por ellos, porque usted es parte de. Y debe entonces también preocuparse, ceñirse y andar con la lámpara encendida para poder ser de bendición. Para terminar, esta verdad implícita de que Cristo viene nos debe llevar entonces a una absoluta vida de vigilancia, de perseverancia, y eso nos lleva a una purificación, a una santidad. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la de su venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro, la esperanza se purifica, nos lleva a purificarnos. ¿Qué significa purificarnos? A vivir en santidad, apartado de todas aquellas cosas terrenales. Así que, hermanos, el desafío en esta mañana es triple y es práctico. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Deje de procrastinar. ¿Sabe lo que significa procrastinar? Postergar, algo que ya lo debe hacer, que debe ponerse a hacer. Deje de procrastinar en sus deberes espirituales, en las decisiones que debe tomar. Identifique y corte hoy una atadura mundana que le impida correr por Cristo. Es un hábito que le roba tiempo, la oración y el servicio. Algo que debe ocupar ese tiempo más provechoso. Segundo, mantenga la lámpara encendida de la mayordomía, es decir, de administrar tiempo, recursos que Dios le ha dado. Sea intencional con lo que Dios le ha dado. Evalúe cómo está su rol, su desempeño en la iglesia, en la familia, en el lugar donde está. ¿Cómo es su desenvolvimiento? ¿Está usted alumbrando con la lámpara en medio de ese lugar? ¿Está usted dando la ración del alimento correspondiente a su familia, a sus amigos, a las personas que lo rodean? ¿Siempre tiene usted una palabra que compartir con otros? No solamente el tratadito, sino hablarle, explicarle las escrituras. Y tercero, viva en plena conciencia de la inminencia o del inminente regreso del Señor Jesucristo. No permita que usted tenga ese pensar de algunos. Dirán: no, el Señor, yo creo que todavía va a demorar un poco más. Porque en ese pensamiento, o ese pensamiento lo va a llevar a perder muchas bendiciones, a ser ineficaz, a ser ineficiente, a no dedicarse con prontitud a lo que debe hacer en el reino de los cielos. Dice Apocalipsis 22:20:
el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciñamos entonces nuestros lomos y lámparas encendidas y estemos listos con una actitud correcta, esperando la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente tiene sus facetas, la segunda venida, que eso ya ustedes lo han visto en cuanto a las facetas de la segunda venida de Cristo. Pero cuando se habla de la segunda venida, se habla de estar preparados, sea que Él nos lleve, o sea que Él ya venga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. Que realmente, Señor, hoy la decisión de buscar estar ceñidos nuestros lomos y de tener nuestra lámpara encendida sea, Señor, lo que nos lleve a poner en orden nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a la iglesia y tu palabra haga la obra para la cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén.